ahí te, Ahorita, Raúl, acabamos de... mira si te deja entrar. Ah, que el anfitrión te deje entrar. Ok. ¿Te puedes ir ahí también? O si quieres lo miras, ¿oíste? Para que no se escuche interrupción, si se ve de ahí. Vale. Ahorita sí tenemos que activar el sonido. No, No, y mejor porque ahí se va a ver más grande. Que la pantalla es chiquita. A ver, me voy a estar grabando. A ver. Esta es una de las playas de Tenerife. Mi playa favorita. Ahí no se ve porque ya es atardecer, pero el agua es totalmente cristalina. ¿En dónde? Tenerife, en Canarias. Se bloqueó. Congeló. Cuando le hace. A buenas horas, lo puse hace 5 minutos. No necesitamos Venecia. Sí. A tu televisión. No, me la conceder tiempo, lo que hace falta para platicar. Sobra materia. Ahí está. Bueno, ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces, dentro del sistema de la Cábala hemos dicho que hay dos mecánicas. Está la parte metafísica, que es de los símbolos, y la parte, digamos, teórica, que es de los números y de las letras. Entonces, en este caso, como dije, ya muchas veces se ha hablado de los números, pero en este caso voy a ir un poquito más allá. Aquí pueden ver un ejemplo en la descripción de lo que sería el alfabeto hebreo, que se ve con letras en blanco, ¿sí? Y el correspondiente patrón numérico. Si, por ejemplo, yo digo A, que en este caso sería Aleph, el correspondiente es el número 1. Igual que en el alfabeto castellano, decimos que la A sería el 1, el B sería el 2, el C sería el 3, o en el latín, ¿sí? Bueno, en el caso hebreo tiene 22 letras. Entonces, cuando llega al decimal, a partir de ahí, todos son decimales. Cuando llega a la 29ª, a partir de ahí son centesimales, hasta 400. Eso es el básico. Aquí pueden ver un ejemplo de lo que serían diferentes alfabetos del 1 al 10. El antiguo egipcio, el babilonio, era similar al sumerio o el persa, el romano, que lo conocemos desde el colegio, el chino, el de la India, el maya y el arábigo, ¿no? Aquí pueden ver otro ejemplo, ¿sí? Del alfabeto hebreo, aunque las letras se leen de derecha a izquierda, para que sea más práctico lo puse de izquierda a derecha. Aquí viene el A, B, G, D, H, que es el orden de las letras semíticas, y su correspondiente sea abajo, ¿no? En violeta. Ese es el nombre de la letra. O sea, lo que sería el carácter o el equivalente. Este es el orden de los números, como ven, hasta el final. Y este es el orden pues, que se utiliza normalmente en la cábala. ¿Sí? Esta numeración también se puede utilizar, pero usualmente se utiliza hasta de aquí arriba. ¿Sí? Y esta se utiliza en algunos casos, que son 5 letras adicionales que ya están aquí, pero aparecen al final de una palabra. Es una cuestión estrictamente del idioma. Por ejemplo, la C, cuando aparece al final de una palabra ya, se ve de forma diferente, se ve larguita. Como ven aquí, este se ve más largo,
Este se ve más larga, este se ve más larga. Se ven como bastones, a excepción de este. Pero ya están aquí, ¿sí? Son letras que ya están aquí incorporadas, pero aquí se ven diferentes. Simplemente cambia la apariencia al final de una palabra. Este es el alfabeto griego. Como ven, alfa es el 1, beta es el 2, gamma es el 3. Así están, ahí están todos los coronavirus. Hasta el 900. Algunas letras ya no se utilizan. Y este es el alfabeto sumerio. ¿Sí? Usualmente va hasta el 60, que es un número importantísimo, era importantísimo el 60, era como el número matriz, y después se sigue repitiendo. Es como introducción. Ahora, ¿cómo hay dentro de la cábala un sistema de la numerología? Se llama gematría. Gematría, del griego gematreia, que es de los números, es la equivalencia que tiene una letra. Si una letra tiene un significado, por ejemplo, aquí pueden leer hipos leucos, que quiere decir caballo blanco. La I, pues en el orden sería el décimo. La P, en orden sería el 80, etc. Entonces lo que hace la gematría es que toma estos caracteres y los suma. Entonces la palabra hipos, o sea, caballo, en griego sumaría 246. Y la palabra leucos, o blanco, en griego sumaría 531. De manera que uno en cábala puede decir que la palabra caballo blanco es 777, por ejemplo. Y eso nos puede servir para hacer equivalencias donde otra palabra en otro contexto pueda también tener el mismo número. Y uno diga, mira, puede que haya una correspondencia, ¿no? Y también depende del contexto. Lo más importante es el contexto. Si no hay contexto, es irrelevante que un número se parezca a otro, porque pueden ser palabras totalmente diferentes. Otro ejemplo, aquí con la palabra pan, ¿sí? En español, no en inglés, que es sartén. Pan. En hebreo se dice lejem, ¿sí? De una palabra muy antigua que quiere decir masa. Y en griego se dice arton, ¿sí? Entonces, lejem vemos que está la L, la J y la M. Lejem. Y aquí está el orden de las letras. Aquí ven, el 13 es de la L, el 8 es de la J y el 12 es de la M. Y así es como uno saca un resultado de las letras. ¿Ok? Lo mismo aquí, Arton. Se ve que la alfa es el 1, la R es el 19 y así, y suma 71. En el otro orden, es un poco más largo, pero eso no lo voy a explicar ahora. Aquí, por ejemplo, no sé si se llega a ver ese, está a lo mejor muy lejos, ¿sí? Son algunas correspondencias, por ejemplo, con la palabra coronavirus, ¿no? Yo dije, ya de paso lo pongo ahí. Ah, ¿lo puedes acercar? Ah, bueno. Entonces tienes, por ejemplo, el 153 en un orden, que es virus. Fíjense qué curioso. Y aquí la palabra el corona, ¿sí? Números que corresponden con algunas otras palabras. Y aquí también otras definiciones. Puedes encontrar Apocalipsis 7, que es un número que aparece muchas veces. ¿Qué dice ahí? Acrab. Sí, es. ¿Qué? No, Ahab, escogido. Y Esher, que es algo relacionado con la hierba. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, también puse otros ejemplos interesantes con los números. Por ejemplo, el nombre que tenía Jesús. Su nombre de nacimiento era Yehoshua, aunque normalmente la gente lo llamaba Yeshua. Entonces uno ve que Yeshua pasó al sonido Jesús y Joshua pasó al nombre Josué, pero en realidad en hebreo era lo mismo. A Jesús realmente uno tenía que llamarlo Josué, si fuese así. Pero realmente es Joshua, ¿sí? O Joshua. Pero para el común la gente no lo llamaba así, era más fácil decir Yeshua. Vemos que pasó al griego como Isous, ¿sí? Y de allá a Jesús, o Jesus. Entonces, si uno coge el nombre, vemos que tenemos la I, este palito que ven aquí suspendido en el aire es la I, está aquí. Y la I es un 10. Vemos que aquí hay H, aquí no está la H. La H es 5. Aquí está la V, que es un palito, aquí está también, solo que el orden cambió, ¿sí? De las letras. Eso no importa en hebreo, las puedes transmutar. Eso es lo más divertido. La Shin es de la conciencia, la SH para nosotros. Y después la A, un tipo de A, que es relacionada con los ojos, con la visión. Entonces vemos que Yeshua y Joshua es muy parecido, solo que aquí hay una letra de más, que es la H. ¿Sí? Bueno, aquí, tomando un sistema, tienen esta suma de números y esta suma de números. Si uno dijese, qué curioso, mira que el nombre Yehoshua da 391, que coincide con la palabra hebrea Shamayim, cielos. Entonces hay una correlación, porque cuando entendemos que Yeshua tiene una relación con el cielo, o ha venido del cielo. Por eso es por lo que a veces es muy interesante analizar la cábala,
porque podemos encontrar coincidencias o reforzar ideas que a lo mejor uno ya deduce, pero te ayuda como a hacerlo más para consolidar una idea. Aquí, por ejemplo, vemos que está Yeshua, el nombre común, que quiere decir salvar. Yeshua viene de la palabra Yeshua, que es salvación. Da 377, que es también de la palabra Shalom, que es paz o tranquilidad, o es una forma de saludo. Perdón, que está justo antes de Shalom y justo después de Shalom y justo antes de Shubuah, que es un ciclo, un periodo de tiempo. También cuando buscamos palabras que se acercan a un número, también hay cierta aproximación, ¿sí? Una aproximación. ¿Sí? Y aquí lo mismo, aquí hay 391 y hay una aproximación como la palabra shaman y con la palabra shimen, que es aceite, que en ellos no era aceite de girasol, eso no existía. Para ellos era aceite de olivas. Ellos sacaban el aceite de la oliva. No había otro tipo de aceite, salvo que lo trajesen los mercaderes de por allá lejos. Si miramos el número 58, que es en la forma más corta de las letras del sistema que les mostré antes, ¿sí? Es para que lo entiendan mejor. Este orden de aquí es el sistema más corto, es el alfanumérico normal. Y este es el que se utiliza para los códigos de la cábala. Por eso ustedes verán, habrán visto que hay dos números diferentes cuando pongo alguna palabra, y es porque uno es alfanumérico y el otro es del orden de la cábala. Los dos sirven. Entonces aquí lo pueden ver. Por ejemplo, fíjense, aquí está el orden alfanumérico y aquí el orden de la cábala. Aquí el orden alfanumérico y el orden de la cábala. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Aquí está el orden alfanumérico y aquí el de la cábala. Pero sirven cualquiera de los dos. 58, por ejemplo, es igual que la palabra jardín de Dios, que aparece en Génesis. También la palabra Elión, que lo traducen como el Altísimo. También la palabra kafir, que es leoncillo. Y en griego, eso es en hebreo, y en griego coincide con la palabra gin, que se refiere al planeta Tierra, o a la materia, al mundo. Y si ven el número 53, también tiene su correspondencia con la palabra logos, quiere decir palabra, aunque a veces los traductores ponen verbo. Y aquí 53 también está, uno es del hebreo, está la Torá, que quiere decir doctrina, la piedra jaspe, la profecía, la lengua, la consolación, jardín y nuevamente piedra, ¿sí? Entonces, todas estas cosas uno puede utilizarlas para profundizar en bastantes cuestiones interesantes, ¿ok? Eso es geometría. Ahora, en la numerología convencional hay muchos números. Aquí, por ejemplo, voy a comentar solamente, esto ya los he mencionado muchas veces, aquí solamente voy a extenderme un poquito más, y voy a incorporar algunos otros decimales, porque aunque pueda hablar muchísimo de los números, más bien me pueden pedir, yo les mando una tabla de numeración, porque si no, a fin de llenar la cabeza de datos tampoco. Es más bien que uno lo tenga como una base de datos, como una fuente de adquirir información, y en algún momento dice, mira, estoy viendo este número, te vas a la base de datos de un archivo Excel que yo les puedo compartir, y miran algunas coincidencias que puedan encontrar. Entonces, el número 1 está relacionado con la unicidad, evidentemente. En consecuencia, está relacionada con el Padre, o sea, el Padre del cielo. Es el motor, el inicio y la completitud. El número 2 es la base, el hogar, la casa, ¿sí? Es cuando se establece la materia. El 1 es el espíritu, el 2 es la materia. El 3 es el proceso de crecimiento de las cosas y el avance. Es la estructura. El 4 es el acceso, cuando las cosas ya sirven de puente, ¿sí? Para que inicie algo. Se refiere también a la materia o al mundo. En el 4 están estructuradas todas las cosas que pertenecen al mundo material. Los elementos, 4 elementos, las estaciones, todo. Si ven el norte, sur, este, oeste, siempre tenemos un 4, ¿sí? El 5 está relacionado con la expresión. Puede ser una expresión de lamento, puede ser una expresión de alegría, puede ser una expresión de canto. Hay muchos tipos de expresiones con el número 5. Puede ser también un símbolo de apoyo, ¿sí? O de recibir apoyo o pedir apoyo. Es una expresión en términos generales. Y es la geometría femenina. El 6 es la geometría masculina y es el símbolo del hombre. También es el símbolo de conexión entre lo de arriba y lo de abajo, ¿sí? O en términos generales, simplemente conexión. El 1 también sirve de conexión, por cierto. Puede ser conexión del cielo y de la tierra. El 7 es el número de la mujer
y el concepto del ciclo de evolución, ciclos de progreso, ciclos de avance, pero un ciclo muy, muy genérico, el 7. El 8 es el del amor y de la vida. El 9 es del nacimiento o nuevos nacimientos o reencarnación o también cuando es el momento de dar frutos. Y también de la eternidad, es del nunca acabar, los ciclos que se repiten, ¿sí? Como el 8 o el símbolo del Ouroboros así, o la serpiente que se muerde la cola, es como un progreso siempre repetitivo, que las cosas que van repitiéndose. Por eso es la reencarnación en el punto de la materia, pero también la eternidad de los ciclos que siempre repiten y vuelven y comienzan los eones, ¿sí? Esas son las cosas que realmente nunca terminan, siempre está cambiando y evolucionando. El 10 es altura o crecimiento y perfección. Eso yo lo había comentado en algunas otras clases, pero esto no lo había comentado. Y hay mucho que decir con los números, pero voy a hablar uno del 11, voy a hablar del 12, pero voy a hablar de los decimales. Por ejemplo, el 20 nos va a hablar de la fuerza. El 20 es un número de fuerza, es un número de apoyo, de aviso o de señal. ¿Sí? Por ejemplo, en el hebreo, el 20 se llama kaf, que quiere decir palma, palma de la mano. Entonces puede ser la mano de advertencia, de detenerte, ¿sí? Puede ser la mano de saludo o una señal, ¿sí? La mano la utilizamos con eso, pero también la mano representa la fuerza en la cultura hebrea, ¿sí? Puede utilizarse también para la guerra. El 30 es el soporte, pero en gran medida se refiere al concepto de aprender y enseñar, que en la cábala es lo mismo. El enseñar es lo mismo que aprender, el aprender es lo mismo que enseñar, no hay ninguna diferencia. Lo que aprendes del cielo es lo que el cielo está aprendiendo de ti. Entonces siempre hay una concepción de que el que está enseñando es el primero que está siendo edificado. Y el que está aprendiendo está siendo puente en su conciencia para él también enseñar. Se está enseñando a sí mismo. O se prepara para cuando él quiera también enseñar. El 40 es otro tipo de ciclo, pero es un ciclo más de madurez y de aprendizaje. Vemos el 40 un montón de veces en la Biblia, por ejemplo, ¿no? 40 días de lluvia, 40 días en el desierto, perdón, 40 años en el desierto, 40 días de Jesús de ayuno. Entonces ve mucho el 40, también la vida de Moisés, se ve el 40, los años de Israel en el desierto. El 50 es otra fase de la madurez. En la cultura hebrea, él era hombre que ya estaba en calidad de pertenecer a la asamblea de ancianos para que su opinión sea considerada, porque ya se entiende que en la vida ha adquirido cierta madurez para tener opinión dentro de una asamblea. Eso es una madurez ya en otros cánones, mientras el 30 es la primera fase de la madurez, de la adultez. Antes de los 30 no estaban considerados para ser parte dentro de esos conceptos. Era como, antes de los 13 no eres considerado como mayor, o la niña con 12, el niño con 13. De a partir de los 13 a los 30 ya eres considerado parte de la comunidad, pero a lo mejor tu opinión no tiene voto. A partir de los 30 a los 50 es tu proceso de integración entre los adultos, ¿sí? En todas las cuestiones de autoridad, ordenamiento, opiniones, etcétera. Pero a partir de los 50 eres de la otra clase más alta, que es de los ancianos, que tienen un estatus más alto por su experiencia. Entonces, todos estos conceptos eran muy importantes a nivel cultural, y no solo en la cultura hebrea, sino en muchas otras culturas. Estaba la madurez, estaba la experiencia y la vastedad, porque el 50 se corresponde con la letra hebrea Nun, que era el nombre del infinito, ¿sí? De hecho, en la Cábala también se entiende que Nun es el concepto del reino del Mesías. Entonces, depende del contexto, se puede aplicar ahí. Por ejemplo, el 40 es el número del agua. El agua es la materia. Y Nun es la infinitud de la materia. Por ejemplo, los fenicios llamaban Nun al pez. Entonces, en el agua, que es el 40, es la experiencia que nosotros estamos viviendo. El Nun es todo el desarrollo infinito de todas las experiencias de todos. Es como una conciencia colectiva. 60 es cuando las cosas ya tienen cierto orden, cuando hay los pivotes o las bases para cerrar algo o para servir de base para algo, ¿sí? Entonces era el concepto de un redil, también está asociado con la felicidad, como pongo aquí también, soporte. El 70 es ya un ciclo, pero un ciclo perfecto. Si ven, todos los números que son unidades, cuando le pones un 0, es elevarlo a una máxima potencia. Entonces, si yo tengo un 1, el 10 va a ser la máxima potencia del 1. También se entiende, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un 7, que es número femenino, y le pongo un 0, es mujer en un sentido de máxima potencia.
que es ciclo también. Hombre lo mismo, 60 en este caso sería también del concepto masculino, que es el 6. Y aquí está nuevamente entonces, el 7 es ciclo perfecto, gozo y también velar, pero no velar en el sentido de como Jesús decía, velar, ¿sí? En ese caso cuando dice velar por la salvación o velar sin cesar, no, se refiere a velar en el sentido de que estás observando, vigilas. Y el vigilar puede ser que tú estás administrando las cosas, no estás interviniendo, solo estás observando, adquieres experiencia callado, pero solamente observas y analizas, lo cual no ocurre con el 80. El 80 sí es comunicación. Entonces, primero observas cuando estás en el 70, en el 80 ya estás hablando. Ahora es cuando realmente tú comunicas, ¿sí? El 80 es básicamente comunicación. El 90 es justicia, pero en el sentido de una persona que ha adquirido una madurez y una sabiduría tal en la vida que está en condiciones de realmente poder tener una opinión equilibrada, equitativa y ecuánime. Él entiende lo que es el equilibrio, el justo juicio, sí, de las cosas, es el equilibrio de todo, cuando llega a cierto nivel. Eso es realmente a lo que se refiere justicia, no la idea de que te hicieron algo y tú lo tienes que compensar, o tiene que haber un castigo, o un tribunal. Esa es la idea del ego, de la forma en la que las cosas se equilibran. En el sentido del espíritu, realmente la forma de la justicia es que todo tiene un ciclo y se compensa, de manera que todo quede en un estado de equilibrio. Y el 100 es número de redención, ¿sí? Número de redención. En algunos casos se utilizaba también en asociación con la letra hebrea correspondiente, que es de burla. Entonces siempre un concepto puede tener una parte positiva, que se usa en el contexto de lo que es positivo, y puede tener un concepto negativo, ¿sí? La parte polarizada. Esto es simplemente genérico. Por ejemplo, en el sentido de cómo uno puede encontrar que algo tiene una polaridad, es un número, a ver si lo encuentro aquí, y les muestro esta curiosidad. La parte polarizada de una cosa negativa, de un número, es exactamente algo positivo del mismo número. A ver si esto me deja porque se bloquea un montón. A ver. Por ejemplo, vamos a buscar aquí la palabra Cristo. La base de datos que tengo yo aquí. No, no, no. Hay uno que quería mostrar que sirviera de ejemplo. No, creo que sería Jesús. Ah, creo que es con Jesús. Por ejemplo, aquí Jesús. Esto me ha tomado años armarlo. Un archivo de Word, de Excel, perdón, en palabras. Por ejemplo, el número 86 tenemos Jesús, rey de Tiro, lengua, varias coincidencias, Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo honra al Padre. Bueno, aquí voy a estar un rato buscando porque no me acuerdo dónde lo puse. Pero la palabra Cristo tiene una numeración y la misma numeración de serpiente. Entonces, ¿por qué? Porque significa sabiduría. Uno puede entender la sabiduría desde el punto de vista del lado oscuro, de la experiencia del concepto de la serpiente, o puede entender la sabiduría desde el punto de vista de la trascendencia y la iluminación, que es el concepto de Cristo. Entonces, un mismo aspecto puede tener dos facetas dependiendo de a qué contexto pertenece. Ahora no lo encontraba, no quería perder tiempo con eso. Bien. Bueno, esa es la curiosidad que tiene la temática relacionada con la numerología y la gematría. Luego el hecho de que cuando uno encuentra números, puede encontrar la asociación. A veces uno dice, no, no he parado de ver todo el día el número 11, no ha pasado, sino encontrar el número 6 todo el rato, ¿no? Estas son algunas cosas de las curiosidades que tiene el tema de los números. Y que después puede uno encontrar estas correspondencias también en muchos idiomas. Cuando investigamos, por ejemplo, los sigilos y los conceptos subliminales, encontramos que hay una vastedad tan grande en logotipos, nombres, sí, todo lo que son eslóganes y conceptos que tiene el Illuminati, y ves que eligen ciertas fechas, eligen ciertos nombres, ciertos eslóganes, números que ponen, y te das cuenta de que son más paranoicos ellos que el propio que entiende Cábala y entiende el número, porque están obsesionados
con el significado de esas cosas porque para ellos representa esquemas y objetivos e ideas que tienen en su mente pervertida y déspota, porque ellos consideran que hay una relación con los astros y con los demonios, ¿sí? En relación con las conjunciones de las estrellas, la posición de la luna, entonces todo esto es un cómputo, por eso le dan tanta importancia a los números. Y hay que ver uno en 11, que si 11-9 o 9-11, ¿sí? Le dan, por eso es una de las razones por las cuales yo a veces enseño estos temas. No tanto porque uno le saque partido, sino porque también le da a uno conciencia y de repente ves por qué están poniendo todo esto y te das cuenta de que al meterte en su cabeza y entender por qué utilizan esos conceptos, es porque ellos siguen una hoja de ruta, que para ellos es importante. Bueno, no hay mucho más que decir por aquí, salvo que quieran hacer alguna pregunta. Aprovechen que están en directo. Con respecto al número 366, que creo que en el original no sale esto, ¿y por qué lo colocaron en ese Ok, bueno, podemos hablar de eso. Si quieres, enfócalo ahí, que tú puedes darle zoom. Eso es algo que se me olvidó antes. Justamente le dije, no, lo voy a decir después y mira, ya decía que se me pasaba una imagen. Mira, ves aquí, fíjate, esta es la letra que aparece en el manuscrito original, porque no existía lo de 666, eso es arábigo. Los griegos no tenían ese sistema. Los griegos utilizaban, como me estaba diciendo, las letras, el sistema alfanumérico. Entonces te dice el texto, el que tiene comprensión, analice el número de Thirion, de la bestia, porque es número de hombre, y su número es X, es Psi, Chi, Sigma. Ahí no decía 666. Entonces, tiene aún mayor potencial para que uno le saque recursos porque la letra, esta que está aquí, parece una X, se pronuncia Ji, está relacionada con la energía. ¿Sí? Por ejemplo, a eso le llamaban los chinos el Ki, otros le llamaban los egipcios le llamaban el Ka, los hindúes lo llamaban el Prana, consideran que es el potencial de energía que tienen las cosas. Entonces, cuando te está diciendo analiza el número de la bestia o la numeración, es porque te está diciendo que analices que hay un código detrás de esas tres letras, que se trata realmente de eso. Entonces muchas personas dicen, no, es que es una marca en la mano, como una pintada o alguna cosa, no tiene nada que ver con eso. Es realmente el trasfondo de tres aspectos, que es lo que hay en realidad. Uno de ellos está relacionado con la energía, pero no es la energía de esta, necesariamente, sino la energía vital que hay en el cuerpo. Entonces está diciendo que uno de los conceptos está relacionado con la energía vital del ser. Y eso, ese número, esa letra corresponde con el 600, o en el orden alfabético griego el 24, ¿no? Luego está la otra letra, ¿sí? Que parece como una especie de S, ¿sí? Que se pronuncia Xi. Y esta también tiene un significado, ¿sí? Y pues también esta que está aquí, que se utiliza solamente al final de una palabra, otra que es estigma. Y esta la palabra la escuchamos uno muchas veces, un estigma, como una marca, algo que te hiere la piel. Entonces, y ese es el que es 6 y este es 60. Si coges el orden de arriba, pues es 666 y si coges el de abajo, te da 45, que 45 también es el número de Adán, quiere decir hombre. Entonces dice, es el número del hombre. Entonces vuelve y va siempre a los mismos temas que es relacionado con el hombre. 666, que también el isótopo de carbono, ¿sí? El carbono que es la materia está basada en carbono, que tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones por molécula. Entonces se refiere a la materia, se refiere al individuo. O sea, hay muchísimo que uno podría hablar sobre eso. Pero si se fijan bien, la palabra en sí, si la leen de forma anagramática, uno puede leer claramente que dice sex. Y sex en muchos idiomas es 6. Pues volvemos al número del hombre, el 6 que estaba mencionando antes. Y el hombre está, el concepto de la sexualidad está relacionado también con el cuerpo, con el ser, la sexualidad como proceso de crecimiento, pero también cuando se utiliza de forma oscura, también como forma de dañar a la estructura del ser. ¿Sí? Eh, Estigma, bueno, el estigma sirve como pinchazo, G como energía, y Xi era como, no lo puse yo aquí, bueno, también como otro aspecto que está relacionado con eso, que es como una especie de impronta. Bueno, pues, hay mucho que decir respecto de, de por qué aparece el 666, que en realidad son tres letras. He, sí, estigma.
Y mira, aquí pueden ser algunas correspondencias que también dan con el 666. Aunque claro, ahí se ve muy borroso, ¿no? Una dice aquí clamor, otro dice Sodoma o conflicto, otro dice torcerse, otro se está relacionado con la alimentación, otro está relacionado con la palabra vender, con el vender. Los caídos, bueno, hay algunas palabras curiosas por aquí. En otros análisis que he hecho también, pues uno encuentra que está relacionado con Bill Gates, está relacionado con la economía, con los alimentos, con comprar y vender. Pues Como dice el sistema. ese sistema de digitalización y incorporar al ser humano la digitalización, que el ser humano sea un objeto digitalizado, registrado, conectado, o sea, seríamos como una especie de parte del 5G, todo conectado con nosotros y nosotros dentro de eso. Saben a dónde vamos, qué pensamos, nos incorporan ideas si quieren, y por eso quieren meternos tanto veneno, veneno, veneno por todos lados, tanto a nivel psíquico como biológico, y también a través de reeducarnos como seres. Bueno, ¿alguna pregunta? Me va a decir ahora, ¿y qué significa el 200.413? No tiene relación nada que ver el día que uno nace, Sí, sí, claro. Pero lo chistoso es que tiene más que ver el día en que uno es concebido. Porque el día en que naces, hay que preguntar a los papás, ¿cuándo fue que sintieron aquella noche placentera? ¿Por qué? Porque en realidad tú sales del vientre de tu madre 9 meses después de haber sido concebido. Entonces ya hay 9 meses de adelanto. Uno dice que del momento en que nací, pero tú no naciste y de repente hiciste ¡pum! Tú ya estabas en el vientre creciendo. O sea, hay 9 meses que no se han considerado. Por eso muchos pueblos, muchas personas, o sea, deliberadamente saben el día que quieren quedar concebidos. Como para las mujeres saben sus ciclos. Dice, ahora estoy ovulando, ¿no? Claro. Pero sí, claro, todo eso tiene significado. Porque hay una posición de los astros, o sea, todo lo que estamos viendo es como un engranaje, tiene una ubicación geográfica y geométrica. La posición en la que ahora mismo está la Luna, la posición que está el Sol, la posición en que está Marte, todos ellos tienen alineación, están conectados como si fuese por una energía lineal, como si fuesen autopistas invisibles. Y todo eso se va marcando. Por ejemplo, cada 4 minutos hay un movimiento de todo lo que es la esfera de nuestro planeta. Cuando nosotros decimos 360 grados, esos 360 grados se mueven. Cada 4 minutos hay un nuevo esquema que controla una entidad en otro plano dimensional de esta parte de la galaxia. Cada 4 minutos. Es decir, cada 40 minutos, 10 más de ellos, que son un grupo. Entonces, todo eso es. Por eso la gente Illuminati está tan obsesionada con todas esas cosas. Los rituales. Si hacen un ritual, tiene que estar la luna en tal posición, tal día del año, en tal ubicación, y hacen un rollo así, una oración de tal manera, un mantra, y está alineado en cierta posición y esperan a que haya ciertos astros, porque son como conexiones que se abren de repente cuando la luna está puesta en esta ubicación y se abre un enlace. De ahí que ellos estén tan centrados en esas ideas. Y el horóscopo tiene sentido, ¿por qué? Porque cada planeta y cada grupo estelar emana una energía. De manera que en el momento en que tú naces, se abre una brecha también con el punto de ubicación de esa energía. Entonces se crea un enlace. Entonces encuentras que ciertas personas que nacen en ciertos momentos tienen un comportamiento. Dice, mira que los de Tauro se comportan así, que los de Capricornio tienen este común, pero también depende del ascendente o el descendente, también depende del elemento que rige, ¿sí? Claro, entonces va a haber varios factores así. Y hay factores positivos, negativos, si es fuego o si es agua, tiene que depender también si la persona es más flemática o si es más agresiva. De todas maneras, muchas personas le dan demasiada importancia a eso, pero eso está supeditado al destino, al guión del Espíritu Santo. Entonces tú puedes tener una personalidad y como, sí, tengo esa personalidad. ¿Y qué con eso? O sea, claro, si a ti supongamos que ese que te leyó el horóscopo realmente sabía lo que está diciendo porque más de uno se lo inventa. Dice, pues chévere, me ayuda a conocerme mejor. Ya está. Pero si después estás mirando el periódico a cada rato para ver que te cuente alguna historia,
ya te estás entrando como a mucha superstición y a que otros te digan supeditado a cosas especulativas. Ya entra un poco, ya se sale de contexto. Bueno,